cómo perdí 150.000 pesos con Nu Colombia por mi culpa. Les contaré el proceso, los detalles del error, en qué va mi caso y las recomendaciones correspondientes para que esto no le pase a usted. Recientemente el equipo de Nu Colombia ha venido publicando y exaltando los beneficios que trae el uso de la NuPlaca, que es esta alternativa de identificación rápida y sencilla de las cuentas de ahorros de Nu, con el cual es posible realizar transferencia entre cuentas del banco de diferentes usuarios sin tener que compartir datos sensibles como puede ser el número de teléfono celular, como ocurre en plataformas como Nequi o DaviPlata. Básicamente, la NuPlaca es un código alfanumérico de 3 letras y 3 números que permite identificar a un usuario de Nu sin que sea posible hacerlo con datos sensibles como el número de celular, en el que ya se han publicado diferentes tipos de modalidades de estafa y de fraude que personas inescrupulosas realizan obteniendo este tipo de información. Una vez se crea una cuenta de ahorros Nu, a esta le es generado una NuPlaca con la cual puede compartirla con las personas que deseen realizarle transferencias o pagos y los demás usuarios de Nu fácilmente con este número e instantáneamente pueden hacer este tipo de operaciones. Vamos a revisar cómo funciona el proceso y cuál fue mi error que me causó pues esta pérdida de dinero. Ingresamos nuestra contraseña y vamos a ir a la opción detalles de mi cuenta. Y aquí vemos el nombre, el número de documento de identidad y la NuPlaca correspondiente. Dato adicional, el número de cuenta formal, que pues será que se emplea para otro tipo de operaciones como consignaciones y transferencias interbancarias. La NuPlaca solo será útil entre usuarios Nu. Ahora, si soy yo el que quiere realizar una transferencia a una persona que también es usuaria de Nu, puedo ir a la opción enviar. En este caso se tratará de un cliente Nu. Dice que tendrá un costo de 0. Aquí me hace referencia a la NuPlaca, que está conformado por 3 letras y 3 números. Debo tener la NuPlaca de la persona a la que le voy a hacer el envío. Y de esta manera es simplemente ingresarla. Dar la cantidad que quiero transferir. Y aquí es el punto clave del asunto, en donde debemos estar muy concentrados y verificar varias veces que toda la información sea correcta. El error que cometí en mi caso es que esto fue recién había abierto mi cuenta con Nu y desconocía pues el proceso y los puntos claves del asunto. Debo confirmar el valor a transferir, el número de la NuPlaca y el nombre. Pero lo que ocurre es que aquí Nu no nos presenta el nombre completo de la persona. Básicamente solo pone el primer nombre y la inicial del apellido. Resulta que en mi caso equivoqué una de las letras de la NuPlaca y el nombre de la persona y la inicial del apellido coincidencialmente eran muy similares al de la persona a la cual estaba realizando el envío y de esta manera confirmé la operación y solo después me di cuenta de que había hecho un envío
errado. Si es una persona a la cual hago envíos frecuentes, puedo guardar esto como un contacto, administrando un nombre. Y aquí en el último momento tenemos una oportunidad adicional para reconfirmar. Pero pues en mi caso fallé en este punto. Aquí nos pide la contraseña de nuestra tarjeta y voilà, esto materializa el envío. Y en este momento sí nos presenta el nombre completo de la persona. Entonces, en esa ocasión, justo en ese instante me di cuenta del error que había cometido. Me comuniqué inmediatamente con el banco, empleando para ello el chat de soporte. Me comuniqué con el banco por diferentes medios. En este caso fue en la noche, así que mi única opción fue escribir un correo inmediatamente y esperar respuesta de que pudieran reversar la transacción. Este fue el correo de confirmación que recibí el envío erróneo realizado. E inmediatamente sobre esta misma notificación envié la petición de que se pudiera reversar la transacción. Luego recibí un correo electrónico confirmando pues que se estaba analizando mi caso y que pronto pues se comunicarían respecto a los avances. Estuve haciendo seguimiento al día siguiente, comunicando telefónicamente y pues siempre recibí la misma confirmación de parte de No Colombia, en donde me decían que pues el caso estaba siendo analizado y que pronto se comunicarían conmigo. Como pueden ver, un segundo correo solicitando avances del proceso y donde siempre me dieron la misma información. Luego de mi caso, el equipo de No Colombia publicó una entrada en su blog en donde da algunas recomendaciones y los pasos a seguir si le llega a ocurrir este tipo de eventos desafortunados. Estuve revisando la entrada de cómo hacer si hice una transferencia equivocada. Ellos lo llaman errores operativos del cliente y efectivamente ocurre por no estar concentrados y prestarle atención cuando estamos haciendo este tipo de operaciones. Entonces dicen que en el momento en el que uno note que esto ocurrió, se debe comunicar al chat, que fue el procedimiento que realicé en ese momento, indicando la fecha de operación, enviando comprobantes de las transacciones realizadas y datos de la cuenta en la cual se realizó el depósito. Aquí está muy enfocado el tema de transacciones interbancarias. En mi caso fue una transferencia entre nos, por lo cual la operación pues fue inmediata. Aquí pues describen básicamente los tipos de errores más comunes, que claramente es o el número de cuenta errado, montos incorrectos y lo que lleva pues a seleccionar un destinatario equivocado. Pregunta clave es si es posible recuperar el dinero de una transferencia equivocada. No, resalta que esto pues depende de muchos factores, entre ellos la buena voluntad del receptor de esa transferencia, y menciona que como cliente no, pues se contará con la asesoría de expertos. En mi caso, en ese momento esto no ocurrió. Como les he comentado, nunca recibí una respuesta final de qué pasó con el proceso, de si ellos contactaron al cliente, de si el cliente se negó o qué pasó. Sin esa información, pues es muy difícil poder avanzar. Realmente en Colombia hay una ley que nos protege y que tipifica a la persona que decide quedarse con estos dineros recibidos por transferencias erradas como un delito, que es nuestro Código Penal, la ley 599 del año 2000, que en su artículo 252 tipifica un delito de aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito, el cual establece penas de prisión de entre 16 y 36 meses cuando el monto de la transacción sea inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estuve baleando casos de demandas que se hayan hecho al respecto y qué jurisprudencia
se ha analizado al respecto de la aplicación de este artículo 252 del Código Penal y efectivamente hay ejemplos de entidades de fondos de pensión que consignan por error algunos montos a sus usuarios y la Corte establece algunos puntos muy importantes a tener en cuenta si es que usted decide establecer una demanda por un caso como estos. El punto clave del artículo, como lo señala la Corte, es que esto aplica para el que se apropie de bien que pertenezca a otro y en cuya posesión hubiera entrado por error ajeno o caso fortuito. Incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Si el monto es menor a 10 salarios mínimos, la pena máxima será de 36 meses. Y la Corte señala que el punto clave aquí es la apropiación del bien. Es decir, si yo recibo una transferencia de un tercero por error, pues el mero hecho de recibirla no hace que yo haya cometido algún delito, ¿no? Porque sería, pues, ilógico que una persona que sin saberlo recibió una transferencia equivocada esté cometiendo un delito. El delito se constituye si una vez la persona sabe el error, si el banco o el emisor de esa transferencia se pone en contacto con ella, de manifiesta el error y esta persona se niega a devolver el dinero recibido, en ese momento es cuando se constituye o se constituiría el delito por apropiación de esos recursos. Para la Corte este es un delito en esencia doloso y que se constituye a partir de ese momento cuando la persona decide quedarse en posesión de esos recursos. Si un caso similar de llegar a ocurrir a usted se equivoca y envía una transacción, quizás por un monto superior y que amerite establecer una demanda, tenga en cuenta siempre poner la demanda en la ciudad de residencia de la persona receptora de ese dinero, ya que es en ese lugar, en esa ciudad, en donde al momento de negarse a realizar la devolución, se está constituyendo el delito. Y de esa forma se puede usted ahorrar tiempo en el proceso, porque si por error lo establece en su ciudad de residencia, luego en los casos van a tener que ser reasignados a las diferentes sedes de la Fiscalía según la ciudad de residencia de la persona receptora. En mi caso, dado el monto de la transacción y el poco tiempo libre con el que cuento, decidí dejar el error así. Decidí dar por perdido ese dinero y tomarlo como una lección aprendida para ser mucho más cuidadoso cuando realizo este tipo de operaciones y de esta manera evitar que en el futuro me pueda ocurrir algo similar, quizás con montos mayores.